Mi hijo de 5 años de repente me dijo: mamá, me han vinculado a un sistema con una misión. Si mi mamá no es la tía Susana, seré borrado. Estaba medio dudosa, hasta que una noche escuché la voz infantil de mi hijo: papá, si le digo esto a mamá, ¿de verdad se divorciará de ti y dejará que la tía Susana se convierta en mi mamá? Mi esposo le dio una palmada en la cabeza. Claro, tu mamá usó exactamente el mismo truco conmigo en aquel entonces. Así fue como terminamos teniéndote. De repente, me sentí agotada, así que llamé al sistema. Quiero volver a casa. Capítulo 1. El sistema, que había estado inactivo durante mucho tiempo, volvió a despertarse al escuchar mis palabras. Sonó sorprendido. Anfitriona, tu misión anterior de conquista fue completada perfectamente. Permaneciendo en este mundo, llevas una vida sin preocupaciones, con un esposo rico y un hijo obediente. ¿Por qué elegirías regresar? No respondí, mientras la conversación en el patio continuaba. Te lo prometo, papá, definitivamente completaré la misión. Te ayudaré a deshacerte de mamá, esa gran villana, lo antes posible, y dejaré que la maestra Susana se case contigo. Francisco soltó una risa suave. De acuerdo, trato hecho. Nuestro Tomás ya ha crecido. Ahora es todo un hombrecito. Miré fijamente la luna en el cielo y le dije al sistema: porque extraño mi hogar. El sistema estaba confundido. ¿Acaso este no es tu hogar? Sacudí el acuerdo de divorcio que tenía en la mano. No lo será por mucho tiempo. Capítulo 2. Hace una semana, mi hijo, que estaba en el jardín de infancia, trajo a una mujer a casa después de la escuela. Esa mujer era su maestra de jardín de infancia, Susana. Era joven, hermosa y llena de energía, completamente diferente a mí. Mi hijo la llevó a ponerse frente a mí, levantando la barbilla con terquedad. Dijo: mamá, quiero que la maestra Susana sea mi mamá. Pensé que era solo una tontería infantil y sonreí al preguntarle por qué. Se frotó la nariz. Porque me han vinculado a un sistema de misiones. El sistema me dijo que si mi mamá no es la maestra Susana, el sistema me borrará, moriré, y nunca volverás a verme. Recordando cómo había estado quejándose de frecuentes dolores de cabeza estos últimos días, y como el hospital no encontró nada después de múltiples chequeos, le creí, suponiendo que los dolores de cabeza eran castigos del sistema. Susana se agachó y le dio un suave toque en la punta de la nariz. No puedes decir cosas así. Incluso si crees que mamá es molesta y no te gusta, aún así no deberías decir cosas que hieran sus sentimientos. Ten cuidado, o podría enfadarse y darte una nalgada. En el momento en que escuchó eso, mi hijo entró en pánico. Corrió hacia mí y empezó a golpearme y patearme. No, no te quiero. Tú no eres mi mamá. Mi mamá es la maestra Susana. Mujer mala. Quiero que la maestra Susana viva en nuestra casa. Quiero que se case con mi papá. Sus pequeños puños caían como lluvia sobre mi cuerpo y mi cara. Ni siquiera me importaba el dolor. Incluso después de que el mayordomo lo apartó, seguía culpándome, porque el sistema había elegido a mi hijo. Era todavía tan pequeño. ¿Qué sería de él en el futuro? Capítulo 3. Pude creer en las palabras de mi hijo, porque yo misma fui alguien que llegó a este mundo mediante una transmigración. En el pasado, cuando no cumplí con las misiones del sistema, el primer castigo fue una descarga eléctrica en la cabeza. Y los castigos posteriores se volvieron cada vez más severos. Ansiosa y alterada, quise buscar a mi esposo para discutir una solución. Al pasar por el jardín, bajo la luz de la luna, vi 2 siluetas familiares. Papá, ayer hice lo que me enseñaste y se lo dije a mamá. ¿Crees que me creerá? ¿De verdad se divorciará de ti y dejará que la maestra Susana sea mi mamá? Francisco le acarició la cabeza. Claro, tu mamá en aquel entonces me dijo lo mismo, y así fue como te tuvimos. Ahora sigue haciendo lo que papá te enseñó. Cada día dile a mamá que te duele la cabeza, los pies o el estómago. Así la maestra Susana podrá mudarse más rápido a nuestra casa. Bajo la luz de la luna. Mi hijo asintió con firmeza. Genial, por fin mamá se irá. Nunca me ha gustado. Me quedé paralizada en el lugar. Solo sentí como una oleada de náuseas me subía desde el estómago, con ganas de vomitar. Capítulo 4. Regresé en silencio a la habitación. Comencé a ordenar todo lo que había pasado en estos años. Para ese momento, Francisco ya era el hombre más rico de la ciudad H. Todos los días estaba ocupado sin parar, pero nunca faltaba a ninguna actividad del jardín de infancia de su hijo, incluso si ese mismo día tenía que cerrar un negocio de enorme valor. Lo posponía de inmediato. Decía que no podía perderse el crecimiento de su hijo. No solo eso, en medio de su apretada agenda, también se unió al comité de padres de la clase de su hijo, lo que le permitió tener un contacto más cercano con Susana. Francisco dejó de lado su estatus,
Retiró a sus guardaespaldas y visitaba el jardín de infancia cada pocos días. Todos en el exterior lo elogiaban como un padre responsable y un empresario lleno de amor. Fui yo quien había sido demasiado ingenua, sin darme cuenta de que Francisco y Susana ya llevaban tiempo teniendo una relación a escondidas. Capítulo 5. Como llevaba varios días sin comer a tiempo, mi hipoglucemia se desató y me desmayé en casa. Fue el mayordomo quien me encontró, me ayudó a subir a la cama y llamó a Francisco. Señor, la señora volvió a desmayarse hoy. Del otro lado había mucho ruido. ¿Y para qué me llamas si se desmayó? ¿No sabes manejarlo tú mismo? ¿Te contraté para que todo me lo consultes? Estoy muy ocupado. Hoy hay una actividad entre padres e hijos en el jardín de infancia. Estoy acompañando a Tomás a construir bloques. Cuelgo primero. Si hay algo, llama a mi asistente. Abrí el chat de WeChat de la madre de un compañero de Tomás. Hola, quería preguntar. ¿Hoy hay una actividad entre padres e hijos en el jardín de infancia? La otra parte respondió rápidamente. En principio sí, pero la maestra Susana pidió permiso. Parece que no se siente muy bien. ¿De verdad no lo sabía? Sí, yo no lo sabía. Fue entonces cuando recordé que era ese ruido que había escuchado en la llamada. Era el pitido de las máquinas en una sala de hospital. Mi esposo. En ese momento, estaba en el hospital acompañando a otra mujer. Esa misma noche, Francisco y mi hijo regresaron muy tarde a casa. En cuanto entró, mi hijo empezó a quejarse delante de mí de dolor de cabeza. Papá, me duele mucho la cabeza, también el estómago. ¿Será que no podré completar la misión y voy a morir? Bojú, no quiero morir. Papá, sálvame. Francisco lo entregó a la niñera y luego se giró hacia mí. Serapina, quiero hablar contigo. Capítulo 6. El tema de conversación no era otro que nuestro hijo. Dijo que quería divorciarse de mí de forma falsa, y luego traer a Susana a casa como su esposa. La razón por la que aún había margen para negociar era porque quería que yo me fuera sin llevarme nada. Después de todo, Francisco empezó desde cero. Ahora que tenía su estatus, su posición y su riqueza, ¿cómo iba a soportar dividir la mitad conmigo? Aún así, seguía engañándome. Cariño, no te preocupes. Solo será un divorcio falso. Cuando nuestro hijo, al igual que tú, complete la misión, me divorciaré de ella de inmediato. Solo tendrás que soportar un poco. Debes irte sin nada. De lo contrario afectará al precio de las acciones de la empresa. No te dejaré desamparada. Resolveré todas tus preocupaciones. Todo esto es por la salud de nuestro hijo. ¿No es así? Lo miré con frialdad. ¿La amas? Por un instante, vi cómo se desorientaba, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Cómo podría amarla? Es una maestra muy responsable. No tengo ningún otro sentimiento hacia ella. Entonces, ¿dónde estuviste hoy? Le pregunté a los padres de los compañeros de Tomás, y hoy no hubo ninguna actividad entre padres e hijos en el jardín de infancia. Esta vez, no dio ninguna explicación. Solo dijo una frase. No seas tan egoísta. La vida de nuestro hijo está en peligro. Y tú sigues aquí celosa por cosas insignificantes. Serapina, me has decepcionado mucho. Después de decir eso, dejó caer un montón de papeles de divorcio y, sin emoción alguna, añadió, cuanto antes la traiga a casa, antes podrá recuperarse la salud de Tomás. Por el bien del niño, espero que tomes una decisión pronto. Miré su espalda. Por primera vez, me pareció completamente extraña. Capítulo 7. Llegué a este mundo hace 20 años, y he permanecido al lado de Francisco durante todo ese tiempo. En estos 20 años, dormí con él en la calle, viví con él en sótanos que se filtraban, y contemplé con él incontables veces la luna de las 3 de la madrugada. Me esforcé por estudiar, y todo mi dinero para gastos de vida y las becas que obtenía se las di a Francisco para que pudiera hacer su doctorado. Finalmente, regresó tras completar sus estudios, tuvo su propia empresa, y luego se convirtió en el genio empresarial más deslumbrante de la ciudad H. Tampoco olvidó la promesa que me hizo, y pronto me pidió matrimonio. El día de la boda, le confesé el secreto más profundo de mi corazón. Francisco, en realidad este mundo es una novela, y yo soy alguien que ha llegado aquí mediante transmigración. Mi misión es corregir tu historia, evitar que te desvíes de la línea principal y acompañarte hasta el final de tu vida. Sorprendido, me preguntó si ya había completado mi misión. Lo abracé con fuerza. Solo queda una última cosa, contigo, tener un hijo. Si completas la misión, ¿ya no volverás a dejarme? En aquel entonces, mis ojos brillaban. Le respondí, nunca más. Dijo que me amaba, que no quería que el sistema me borrara y desapareciera por completo de su mundo. Poco después de casarnos, tuvimos un hijo. Era un niño, y cuando sonreía se parecía mucho a él.
recordando el pasado. Me burlé de mí misma con una sonrisa amarga. Sobreestimé mis propias capacidades. Creí que había logrado calentar el corazón de un personaje de papel. Pasé toda la noche sin dormir. Y también lo comprendí todo. Desperté al sistema que llevaba tanto tiempo dormido. Hola, sistema, quiero volver a casa. Capítulo 8. La voz electrónica en mi mente volvió a sonar. Dean, se ha detectado la solicitud del anfitrión. Si eliges abandonar el mundo de la novela y regresar al mundo real, la dueña original de este cuerpo en la novela será eliminada inmediatamente. ¿Has tomado una decisión? Dudé. Bajé las escaleras y me detuve frente a la habitación de mi hijo. Descubrí que estaba haciendo una videollamada con Susana. Maestra Susana, no se preocupe, pronto echaré a mi mamá. Susana sonreía muy feliz al otro lado de la pantalla. Entonces nuestro Tomás es increíble. Claro que sí, yo soy Ultraman. Derroté al gran monstruo. Y mamá es ese gran monstruo. No puedes hablar así de mamá. Si papá lo escucha, se enfadará. Pero papá también lo dice. Papá dice a menudo que mamá es una tigresa, que se come a la gente. Papá dice que le gusta la maestra Susana, que es suave y amable. Al escuchar eso, Susana sonrió aún más feliz. A través de la pantalla, me vio de pie detrás de la puerta. Sonrió con provocación, como diciendo, has perdido. La ignoré, al pasar por el estudio. Francisco se estaba frotando las sienes. Parecía de mal humor. Al verme acercarme, me lanzó una mirada impaciente. ¿Ya firmaste el contrato? Hoy llevaba una camisa nueva, y los gemelos en sus mangas eran exactamente iguales a los que Susana había mostrado en sus redes. Le entregué el contrato. Sí, ya lo firmé, pero no acepto irme sin nada. Al mismo tiempo, en mi mente le respondí al sistema. He tomado una decisión, por favor, elimíname de inmediato. Capítulo 9. Caí al suelo de forma abrupta frente a Francisco. Ni siquiera aquella pila de contratos había sido colocada correctamente sobre el escritorio. Con un leve roce de mi mano, los papeles se esparcieron por toda la habitación como copos de nieve, igual que sus pecados, sin lugar donde esconderse. Quien traiciona un corazón sincero merece tragarse 10.000 agujas. Un gato infiel tarde o temprano terminará comiéndose un pez enfermo. Uno es infiel, uno está enfermo, la pareja perfecta. Había modificado el contrato. Contraté a un abogado. De sus bienes, me llevaría más de la mitad. De paso, también entregué pruebas de la infidelidad de Francisco. Después de mi muerte, esas pruebas serían expuestas al público. Él podría intentar convertirlo negro en blanco, pero las cámaras de vigilancia dispersas por todo el jardín de infancia no mentirían. Antes de que ordenara destruir las pruebas, me adelanté y extraje todas las grabaciones. Esas imágenes eran tan repugnantes que podían quitarle el apetito a cualquiera durante 3 días. A alguien tan obsesionado con su reputación, caer desde lo alto, debía de ser muy vergonzoso. No pasa nada si no te vas sin nada. Entonces te daré 100.000 de una sola vez. Primero completemos el proceso de divorcio, y lo demás lo veremos después. ¿Te parece? Apenas terminó de hablar, sentí que todo mi cuerpo se debilitaba, y caí de golpe al suelo. El impacto no fue leve, mi cabeza golpeó fuertemente el suelo, pero Francisco solo levantó ligeramente la mirada para verme, y luego dijo con impaciencia, ya usaste el truco de desmayarte una vez, Serapina, espero que seas más madura. 100.000 no es poco. Antes, cuando apenas teníamos 1.000 al mes, también podíamos vivir. Además, puedo prometerte pagarte 100.000 cada año. Terminemos esto en buenos términos. No respondí, frunció el ceño y volvió a mirarme. Parece que esta vez sí es hipoglucemia. Siempre actúas por impulso, cuando te enfadas. Dejas de comer y beber. ¿Cómo vas a educar bien a un niño así? Tomás heredará el grupo en el futuro. ¿Acaso también se desmayará en el suelo como tú a la mínima? Suspiró, sacó el teléfono y hizo una llamada. Mayordomo, la señora se ha desmayado por hipoglucemia. Llama a un médico para que venga a revisarla. Y de paso ven al estudio. Recoge los contratos del suelo y entrégaselos al abogado Sang. Quizá haya que hacer algunos cambios. Hizo una pausa y añadió, trae también a Tomás. Quiero que vea lo que pasa cuando no comes bien. Si no comes, el médico te despertará pinchándote con una aguja. Tras decir eso, curvó los labios en una sonrisa cargada de un humor cruel. Antes ya había usado ese truco conmigo, diciendo que si no comía bien y volvía a desmayarme, haría que el Dr. Geu me despertara a base de agujas. Colgó el teléfono y volvió a mirarme. Yo llevaba un vestido de estilo anticuado. Fue uno que Francisco me compró cuando su empresa acababa de fundarse y consiguió su primera inversión. Dijo que ya tenía dinero, que podía elegir cualquier vestido del centro comercial. Yo elegí uno barato, incluso más barato que una de mis bufandas posteriores.
pero me gustaba mucho. Incluso después de tener incontables vestidos, el que más me gustaba seguía siendo este. Al caer, el vestido se rasgó con la esquina de la mesa. Una grieta salvaje se extendía desde la espalda hasta la cintura. Solo cuando floté en el aire lo vi con claridad. ¡Qué vestido tan feo! ¿Cómo fue que me gustó antes? Francisco vio mi cuerpo tendido, solo, sobre el suelo. Quizás le dio lástima, o tal vez aún quedaba en él un rastro de amor por mí. Se quitó el abrigo y me lo cubrió. Luego me levantó en brazos, intentando colocarme en el sofá cercano, pero en cuanto tocó mi cuerpo, se quedó paralizado. Capítulo 10. Dean. El sistema ha detectado la muerte de un personaje del mundo interno. Tu alma no puede permanecer demasiado tiempo fuera del cuerpo. Anfitriona, es hora de que te vayas. La última imagen fue Francisco sosteniendo mi cadáver, completamente fuera de control. Tomás, a quien él había llamado, sostenía un juguete de Ultraman en la puerta, adoptando una postura de ataque. Al verme tendida en el suelo, saltaba de alegría. Genial, derroté a mamá, ese gran monstruo. Voy a decírselo a la tía Susana para que se mude a nuestra casa y sea mi nueva mamá. Cuando el corazón muere por completo, quizá ya no queda ninguna emoción. Le dije al sistema. Vamos. Capítulo 11. Llegué a este libro debido a un accidente de coche. El sistema dijo que mientras siguiera las indicaciones y completara las misiones, podría obtener recompensas. Una de ellas era regresar al momento anterior al accidente, evitarlo y comenzar una nueva vida. Pero hace unos años, renuncié a esa oportunidad y elegí quedarme en el mundo del libro, para pasar el resto de mi vida con Francisco. Aunque en el mundo del libro, tras el divorcio obtuve una gran suma de dinero, los mundos interno y externo no están conectados. Ese dinero no podía llevármelo conmigo. En mi testamento ya había dejado claro que donaría todas mis posesiones a un orfanato. Llegué sin nada, y me iré de la misma forma. El sistema me preguntó si valía la pena. Ni siquiera lo pensé. Por supuesto que no vale la pena. Oigan, ¿no podrían actualizar el programa? Al menos déjenme llevarme unos cuantos cientos de millones. El sistema guardó silencio por un momento. Este sistema informará tu sugerencia al Dios Supremo. En el túnel del tiempo y el espacio, me sentía muy inquieta. No sabía cuál sería mi destino. Hola, sistema. Quiero preguntar, ¿a dónde iré ahora? El sistema tardó un momento en reaccionar. Anfitriona, tu misión de conquista ya ha sido completada. Pero tú misma renunciaste a la recompensa. Volverás al momento en que ocurrió el accidente y experimentarás de nuevo el dolor que éste trae. Si vivirás o morirás. Este sistema no lo sabe. Acababa de experimentar el dolor del corazón, y ahora tendría que soportar el dolor físico otra vez. Casi preferiría morir. El sistema percibió que mi deseo de vivir no era muy fuerte. Se mostró algo incómodo. Entonces, hagamos esto. Como la tasa de finalización de tu misión anterior fue del 200%, este sistema ha solicitado un beneficio para ti. Sí, después de salir, me das una calificación de 5 estrellas. El sistema te dará un escudo protector. Ese coche pasará rozándote, y no sufrirás ningún daño. Ah, así que era eso, podrías haberlo dicho antes. Asentí con la cabeza como un pollito picoteando. Acepto. Capítulo 12. Así fue. Volví al mundo real. Cuando ese camión pasó rozándome, sentí como si todo hubiera sido un sueño, hasta que la voz del sistema, chillona como la de un pato, resonó en mi mente. Dale un like, anfitrión. Recuerda dejar 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada de esto era un sueño. Regresé a la casa que solía alquilar. Vi la computadora sobre la mesa, aún encendida. En la pantalla estaba el manuscrito que acababa de enviar al correo del editor. Un manuscrito cuyo destino era incierto, como una vida cuyo futuro también lo era. Las margaritas fuera de la ventana estaban en plena floración, y el sol brillaba con intensidad. Solo entonces comprendí que realmente había vuelto, que estaba a punto de dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida. Dicen que ni con 1000 riquezas se puede comprar un cambio de rumbo, pero esta vez, fue como si hubiera pagado ese precio para poder volver atrás. En fin, pensé, quizá ese sea el verdadero significado de renacer. Capítulo 13. Así que, le pedí una larga licencia al editor. Dejé el apartamento, me alejé del bullicio, fui a un pueblo en la montaña, para empezar de nuevo mi vida allí. En las montañas había muchos niños dejados atrás por sus padres migrantes, de una edad similar a la de Tomás. No nacieron con privilegios. Su infancia estaba acompañada por charcos de barro, pozos secos y pequeños perros mestizos en los patios. Me convertí en maestra voluntaria. Los niños del pueblo, todos me llamaban Mamá Ellen. El tiempo pasó volando.
Y justo cuando pensaba que mi vida seguiría así para siempre, recibí una llamada del jefe del pueblo. En la llamada, el jefe hablaba de manera confusa. Dijo que había visto a 2 locos. Al principio quiso llamar a la policía, pero luego pensó que los locos no podían ser tan guapos. Así que los interrogó con más detalle. Fue entonces cuando supo que los locos habían venido a buscar a alguien llamado Serapina, un hombre con un niño. Por la forma en que visten parecen venir de la ciudad. Maestra Ellen, usted también vino de la ciudad. ¿Allá conocen a alguien llamado Serapina? Ese hombre dice que es su esposa. Dice que su esposa desapareció y que la ha estado buscando por todas partes, no sabe cómo, pero terminó en nuestro pueblo. Capítulo 14. Serapina era mi nombre dentro del libro. No mucha gente conocía ese nombre. Un hombre y un niño. Me quedé completamente atónita. El susto fue tal que dejé caer el teléfono al suelo. Está bien, maestra Ellen, me apresuré a recogerlo. Jefe del pueblo. Será mejor que llame a la policía. Ayúdeles a hacerlo. Si están buscando a alguien, ¿no sería más rápido con la policía? Después de decir eso, intenté colgar apresuradamente, pero entonces escuché una voz repentina. Mamá, es la voz de mamá. Capítulo 15. Una hora después, se escucharon unos rebuznos de mula en la puerta, y luego, Francisco y Tomás estaban sentados frente a mí, mirándonos cara a cara. El tiempo dentro del libro y el del mundo real no eran iguales. Yo solo llevaba 1 año de vuelta en el mundo real, pero dentro del libro ya habían pasado 5 años completos. Tomás había crecido, y Francisco también había envejecido bastante. Apenas tenía 35 años, pero ya tenía canas en las sienes. Tomás estaba sucio de pies a cabeza, como un niño sacado del barro. En cuanto me vio, se lanzó a mis brazos. Mamá, ¡buah! Por fin te encontré. No vas a abandonarme, ¿verdad, mamá? Te he extrañado mucho. Había crecido bastante. De pie, ya me llegaba al hombro. Lloraba con una tristeza profunda, y cada palabra era una acusación por haberlo abandonado cruelmente. ¿Fui yo quien lo abandonó? Lo aparté de mí, y le dije, palabra por palabra, Tomás, yo nunca te abandoné. Fuiste tú quien dijo con tu propia boca que ya no me querías. Al oírme, lloró aún más fuerte. Fue mamá quien me abandonó. No quiero escuchar. No quiero escuchar. Fuiste tú quien me dejó. ¿Cómo puede una madre discutir con un niño? Francisco permanecía sentado a un lado, en silencio. Simplemente estaba allí, mirándome. Cuando Tomás se cansó de llorar, por fin me dijo, ¿no vas a explicarlo? Abrí las manos. La que nunca necesitó dar explicaciones fui yo, ¿no? Pero, ¿quién puede explicarme cómo ellos 2 llegaron al mundo real? En mi mente llamé frenéticamente al sistema. Tras un largo rato, el sistema se estiró perezosamente y bostezó. Hola, anfitriona, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿En qué puedo servirle? Parece que no está de muy buen humor. Carajo. Claramente, también vio a las 2 personas frente a mí. Espera, anfitriona, esto no tiene sentido. Según tengo entendido, el mundo interno y el mundo externo no pueden superponerse. ¿Cómo dejaste una reseña de 5 estrellas? El Dios Supremo me dio unas largas vacaciones. No sé qué ha pasado. Déjame revisar la base de datos para ver exactamente qué ocurrió. Francisco me vio distraída. Me hizo un gesto con la mano. Serapina, ven, te contaré todo lo que pasó después de que te fuiste. Lo siento, señor. Ahora mi nombre es Ellen. Capítulo 16. Después de mi muerte, él se atormentó durante mucho tiempo. Decía que yo solo a veces no comía obedientemente. ¿Cómo podía haber muerto por eso? Que solo a veces me dolía el estómago. ¿Cómo podía morir así? Hasta que el médico le entregó los informes. Señor, estos son los historiales médicos de su esposa a lo largo de los años. Antes, ella nos pidió que no le informáramos. Ahora que ha fallecido, creo que debería verlos. Francisco temblaba mientras pasaba las páginas una tras otra, acompañándolo durante años en un sótano que goteaba. Desarrollé un reumatismo severo. Cada noche de lluvia sufría dolores como si me atravesaran el corazón. Mientras él salía a trabajar, yo permanecía en aquel sótano oscuro ocupándome de todo, lavar, cocinar, y a veces aceptar encargos de dibujo. Debido a la mala iluminación, mi vista se deterioró gravemente. Más tarde, cuando tuvimos dinero, me sometí a una cirugía de implante de lente, pero aún así mis ojos seguían siendo sensibles a la luz y lloraban con el viento. Durante aquellos días en los que vivíamos a base de fideos instantáneos, desarrollé una gastritis muy grave. Aunque después un médico familiar intentó tratarme, mi sistema digestivo siguió siendo muy frágil. No podía tolerar ningún olor fuerte sin sentir náuseas y arcadas. Debido a la desnutrición prolongada, sufría constantemente de hipoglucemia.
Cada vez que me daba, me desmayaba. Ya vivía en tanto dolor. Podía haber solicitado al sistema abandonar todo en cualquier momento, pero no lo hice. Soporté todo en silencio, solo para poder pasar un día más a su lado. Pero él, a los 30 años, Francisco estaba sentado en el estudio, a oscuras. Se dejó caer en el lugar donde yo había muerto, bebiendo botella tras botella, fumando cigarrillo tras cigarrillo. En ese momento, Susana llegó con Tomás y llamó a la puerta. Francisco, Serapina ya ha muerto. Ha desaparecido completamente de este mundo. Nunca volverá. Ahora me tienes a mí. Yo te amaré bien. Cuidaré de Tomás. Los tres podemos vivir una buena vida juntos. Eso es lo más importante. Aquella frase cayó como un trueno en los oídos de Francisco. De un tirón, arrastró a Susana dentro de la habitación. Fuiste tú mataste a Serapina. La fuerza fue tan grande que Susana cayó al suelo, golpeándose el codo hasta sangrar. Levantó la cabeza, todavía con esa apariencia delicada e inocente. Francisco, no entiendo de qué hablas. Serapina murió de un paro cardíaco. No tiene nada que ver conmigo. ¿Y quién provocó ese paro? Tampoco fui yo. Tomás, de 5 años, rompió a llorar aterrado en la puerta. Francisco lo fulminó con la mirada. Lárgate. Fue entonces cuando Susana se dio cuenta de que Francisco estaba realmente enfadado. Cambió de actitud, dejando caer lágrimas. Francisco, sé que estás sufriendo por la muerte de Serapina, pero cada quien tiene su destino. El suyo terminó aquí, y el tuyo es seguir adelante conmigo. Tienes que confiar en mí. Puedo darte una vida aún más perfecta. Pero Francisco no creyó ni una palabra. La encerró en el sótano. Solo bajo tortura severa se supo la verdad. Susana era una viajera con misión de conquista. Su objetivo era obligarme a irme y casarse con Francisco. Al llegar a este punto, Francisco estaba visiblemente alterado. Se levantó e intentó abrazarme. Serapina, mírame, yo sí te amo. Solo fui cegado por ese supuesto sistema. No supe distinguir el bien del mal, ni quién me amaba de verdad. Fui engañado por Susana. Ella tenía la ayuda de un sistema que me manipulaba. Por eso terminé enamorándome de ella. Pero después de tu muerte desperté. No la amo a ella, siempre te he amado a ti. Capítulo 17. En efecto, todo ocurrió tal como él dijo. Después de mi muerte, Francisco consiguió sacarle a Susana toda la información sobre el sistema. En realidad, yo ya se lo había contado antes, pero él solo lo tomó como fruto de mi imaginación desbordada. Susana fue encerrada en un calabozo oscuro, sin ver la luz del día y noche. Fue torturada por él, hasta quedar al borde de la muerte. Intentó solicitar al sistema abandonar la misión, pero como no la había completado, esa opción no existía. Solo le quedaba un camino: ser eliminada por el sistema debido al fracaso de su misión. Desapareció por completo de este mundo. El día que murió, vio a Tomás. Quiso pedirle que intercediera por ella, pero en cuanto Tomás la vio, salió corriendo a toda velocidad, gritando mientras huía. ¡Ah! Un monstruo más feo que mamá. Biu biu biu, soy Ultraman. Voy a derrotarte. El sistema ejecutó la orden de eliminación. Susana murió de forma agonizante. Sus extremidades se quebraron. Sangre brotó de todos sus orificios, hasta que finalmente se desvaneció en la nada. Sin embargo, Francisco omitió algo. Si realmente no creía en el sistema cuando yo se lo mencioné, porque le enseñó a Tomás aquellas palabras relacionadas con estar vinculado a un sistema, usándolas para obligarme a divorciarme, como un gato que se pierde y luego regresa. Jamás preguntará por qué su dueño entró aquel día en una tienda de mascotas. Hay preguntas cuyas respuestas ya se entienden sin necesidad de decirlas. Después de averiguar todo sobre el sistema, invirtió toda su fortuna en la investigación científica. Francisco estaba convencido de que, si yo había podido entrar a ese mundo, él también podría salir de él. Durante 5 años, vació todos sus ahorros y lo apostó todo en ese proyecto. Hasta que, 5 años después, el proyecto en el que invirtió logró crear una única máquina de viaje en el tiempo. Introdujo el ADN de Tomás en la máquina para localizar mi posición. Señor, ¿está seguro de que quiere entrar? Este experimento aún no es completamente estable. El riesgo es demasiado alto. El futuro es incierto, puede que muera allí dentro, o que una vez que vaya, no pueda regresar jamás. Francisco no dudó ni un segundo. Ya lo he decidido. Activen la máquina. Se lanzó dentro. Una pequeña mano tiró de su manga. Papá, yo también quiero ir. Echo un poco de menos a mamá. Cuando volvieron a abrir los ojos, ya habían caído en un valle entre montañas. Capítulo 18. Mamá, ¿fui valiente? El túnel del tiempo era tan oscuro, tenía mucho miedo. Pero cuando recordé las historias que me contabas cuando era pequeño, dejé de tener miedo.
pero ese tipo de túnel, yo lo había atravesado sola 2 veces. La primera vez, llena de esperanza. La segunda, con el corazón completamente muerto. Mamá, fui yo quien se equivocó. Cuando era pequeño no entendía nada, pero ahora ya tengo 10 años. Ya sé que la profesora Susana era la mala. Fue ella quien causó la muerte de mamá. Mamá, ¿puedes perdonarme? Al llegar a ese punto tan emotivo, volvió a romper a llorar. Justo en ese momento, la puerta de mi habitación fue empujada desde fuera. Un grupo de pequeñas cabezas peludas se asomó dentro. Llevaban palos en las manos, aunque estaban muertos de miedo. Aún así entraron temblando. Malos. Suelten a mamá Ellen. Capítulo 19. Mamá. Al oír que los niños que irrumpieron en la habitación me llamaban así, Francisco y Tomás se quedaron paralizados. Tomás reaccionó en apenas un segundo y corrió a empujar al niño que iba al frente, tirándolo al suelo. ¿Quién te dio permiso para llamarla así? Ella es mi mamá, solo mía. El niño que cayó se llamaba Soma, hijo de unos pastores de la zona. Soma había perdido a sus padres desde pequeño. Fueron sus abuelos quienes lo criaron. Era delgado y pequeño. Esa caída le dolió bastante, pero aún así, se levantó. Quien hace llorar a mamá Ellen es una mala persona. Fue entonces cuando reaccioné de repente. En mi rostro, sin darme cuenta, ya había lágrimas. Capítulo 20. Los eché fuera y cerré la puerta. No tenían a dónde ir, así que levantaron una pequeña choza de paja al lado. Comían, dormían y vivían allí. Francisco y Tomás dijeron que querían quedarse. Quedarse significaba que él descendía desde lo más alto de las nubes hasta el barro. La vida de lujo desaparecía. Solo quedaban comidas simples, paredes que dejaban pasar el viento y un techo que goteaba con la lluvia. Anoche cayó una fuerte tormenta. Su choza fue arrasada por la lluvia. Los truenos retumbaban en el cielo. Tomás, asustado, gritaba sin parar. Y a medianoche, tras mojarse bajo la lluvia, le subió la fiebre. Empapado de pies a cabeza, Francisco sostenía a Tomás y se agachó frente a mi puerta. Serapina, sálvalo, también es tu hijo. Conseguí un carro tirado por burro y llevé a Tomás al hospital del pueblo durante la noche. Después de una noche de esfuerzos, por fin le bajó la fiebre. Agotada física y mentalmente, me dispuse a regresar a casa, pero Francisco me tomó de la mano. ¿Cómo podría olvidar ese calor que me acompañó durante 20 años? Y sin embargo, ahora mi corazón no sentía ni una sola onda. Me solté de su agarre. Al levantar la vista, vi sus ojos enrojecidos. Afuera solo había una tenue lámpara de queroseno. Bajo esa luz, su cabello en las sienes parecía aún más blanco. Serapina, ¿de verdad no podemos volver atrás? Lo miré en silencio. No podemos. Su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana el día en que el médico anunció oficialmente mi muerte. En los años posteriores, se dedicó por completo a construir la máquina del tiempo. Dejó de preocuparse por su apariencia. Él, que alguna vez fue un joven que cuidaba mucho su imagen, saqué un tinte para el cabello. Está hecho de plantas. No es dañino para el cuerpo. Tiñelo. Miró hacia la distancia. Tras mucho tiempo, dijo, que no haya tiempo al que volver, y que con amor profundo envejezcamos juntos. Ese era el verso que más me gustaba en el pasado. Siempre lo repetía delante de él, pero le pregunté, ¿cuáles son los 2 primeros versos del poema? Se quedó en silencio, incómodo, sin saber qué responder. ¿Lo ves? Dice que me ama, y ni siquiera sabe cuáles son los 2 primeros versos de mi poema favorito. Capítulo 21. Tomás había sido mimado desde pequeño. No podía adaptarse en absoluto a la dura vida en la montaña. Antes de que pasaran 15 días, ya estaba llorando y exigiendo volver. Francisco solo pudo explicarle con paciencia. No podemos volver. Él parecía no entender. ¿Cómo que no? Volvemos a usar esa máquina del tiempo. Llevamos a mamá con nosotros. Regresamos a la gran villa con piscina, donde cada día una empleada cocina para nosotros. Tomás lloraba y armaba escándalo queriendo volver. Francisco no pudo contenerse y le dio una bofetada. Cállate. Francisco se volvió mucho más callado. No hablaba. Simplemente hacía todo en silencio por mí. Cada día caminaba varios kilómetros hasta el pueblo para comprar cosas. No tenía dinero, así que hacía trabajos duros. Con lo que ganaba, me compraba un ramo de flores. Yo arrancaba las flores y las mezclaba con el alimento de los cerdos. Los cerditos comían felices. A veces, tras pasar el día cargando ladrillos bajo el sol abrasador, me traía medio kilo de costillas. Serapina, estas son tus favoritas. Costillas agridulces. Antes decías que te gustaban más las que yo hacía que las de cualquier restaurante de 5 estrellas. Yo hacía un gesto con la mano. Niños, vengan, hoy hay algo rico. Después de varias veces así, Francisco se molestó. ¿De verdad tienes que hacer esto? Le respondí.
¿Acaso no he sido siempre así? Francisco, enfadado, salió corriendo. Poco después, se escucharon gritos de sorpresa fuera. Era la voz de Suomi. Seguí el sonido apresuradamente. Suomi se cubría los ojos, con el rostro lleno de terror. Seguí su mirada, y en ese instante, me quedé paralizada del susto. Capítulo 22. Dentro de una caja de cartón frente a mí yacían, desordenados, varios cuerpos de cachorros. Estaban abiertos en canal. La escena era insoportable. Eran Dango y sus crías, los perros que cuidaban nuestra casa. Dango era una perrita mestiza que yo había recogido. Hacía apenas una semana que se había convertido en madre. En ese momento sentí un presentimiento terrible. Me giré y miré a Tomás, escondido en una esquina. Fingía mirar hacia afuera, imitando nuestra expresión de horror. Dios mío, ¿cómo murieron los perritos? ¿Será que entró un lobo al patio? Su actuación aún era torpe. Cada gesto lo delataba como el culpable. Caminé rápidamente hacia él y saqué el pequeño cuchillo de su mochila. Dime, ¿por qué hiciste esto? Tomás se asustó. En cuanto alcé la voz, rompió a llorar. Buah, mamá solo puede tener un hijo. No puede tener tantos. Tras decir eso, sacó de su mochila un cachorro negro. Me gusta este perrito negro. Así que la mamá perra solo puede tenerlo a él. Los demás tienen que morir. Pero lo que no sabía, es que ese pequeño cachorro negro que decía amar, ya había sido asfixiado por él mismo. Suomi estaba furioso. Corrió y empujó a Tomás al suelo. ¿Sabes que Dango era la perrita favorita de mamá Ellen? Ella misma la recogió y la crió. Tomás, más alto y fuerte, levantó el cuchillo dispuesto a apuñalar. Reaccioné a tiempo y le quité el cuchillo de un manotazo. Tal vez usé demasiada fuerza. En su brazo aparecieron de inmediato 5 marcas de mis dedos. Y Francisco solo permanecía a un lado, observándolo todo en silencio. Finalmente dijo: Tomás se ha vuelto así por tu ausencia, pero sigue siendo un niño. Mientras tenga a su madre a su lado, con buena compañía y educación, cambiará. Serapina, ¿podemos empezar de nuevo? Eduquemos juntos a Tomás, como antes, sí. Capítulo 23. Al día siguiente, saqué todas sus cosas y las tiré fuera. Lárguense, no quiero volver a verlos. Si no llamé a la policía desde el principio fue porque estaba fuera de mí. Ayer murió Dango, y también se me despejó la cabeza. Fui yo quien la mató, así que váyanse todos. Tomás volvió a llorar. Desde pequeño le gustaba llorar. Tenía mal carácter, y creía que llorando podía resolverlo todo. Si no conseguía dulces, lloraba. Si no podía usar el móvil, lloraba. Si quería salir a jugar, lloraba. Si no le compraba el juguete que quería, lloraba. Incluso cuando acosaba a otros niños en el jardín de infancia, era él quien empezaba a llorar primero, creyendo que así obtendría el perdón de todos. Ese llanto me daba dolor de cabeza. También sabía que no era un niño fácil de educar. Por eso solía ser más estricta con él, y bastó con que Susana le diera unos dulces para que gritara que quería cambiar de madre. Francisco detuvo mi mano cuando iba a cerrar la puerta. Serapina, te amo. ¿De verdad no podemos empezar de nuevo? Lo miré con frialdad. No me obligues a llamar a la policía. Tomás no pudo haber diseccionado solo a esos cachorros. 12 perros, 12 cachorros. No imaginé que ya estuvieras tan loco. Tú no amas a Tomás. Solo lo usas como una pieza para retenerme. No necesitas usar este método para forzarme a volver contigo. En lo que se convierta Tomás en el futuro no tiene nada que ver conmigo. Yo ya no tengo ninguna relación contigo, ni con él tampoco. ¿Lo entiendes? Capítulo 24. Francisco siempre fue una persona egoísta. Sabía cómo regresar. Cuando el sistema corrigiera el error, lo forzaría a volver. Pero el punto al que regresaría sería antes de conocerme. Probablemente ya había obtenido esa información de Susana. En efecto, él era el protagonista de una novela, pero era una historia de crecimiento de un protagonista inútil, y él era ese inútil. Fue gracias a conocerme, y con mi ayuda y la del sistema, que logró ascender sin obstáculos. Desde mi muerte, su mundo se derrumbó, todo lo que tenía comenzó a abandonarlo, todos lo traicionaban, y la riqueza que le quedaba no podía sostenerlo por mucho tiempo. Así que, apostó todo a una sola jugada y creó la máquina del tiempo. Quería traerme de vuelta, empezar todo desde cero. Antes de irse, dijo: en esta vida he dicho innumerables mentiras, pero en lo de amarte, no mentí. Te amé pensando que nunca te irías. Solo fue una vez que no pude resistir la tentación, y por eso merezco una sentencia de muerte. Vamos, el cariño tardío no vale nada. Tú solo te amas a ti mismo. Capítulo 25. Mi vida volvió a la normalidad. Dango y sus cachorros fueron enterrados por mí, en la colina trasera, un lugar de paisajes hermosos. Antes,
A Dango le encantaba revolcarse allí. Se tumbaba panza arriba, dejándome acariciar su vientre. Levantaba la cabeza y lamía mis dedos. Me miraba con esos ojos caídos, como si yo fuera todo su universo. Yo seguí quedándome en aquel pequeño pueblo de montaña. El sistema, al ver que le informé del error desde el principio, dijo que podía solicitar al Sistema Supremo un misterioso gran regalo para mí. No lo dudé ni un segundo. Entonces haz que Dango y sus cachorros vuelvan a la vida. El sistema se quedó en pausa un momento. En realidad también hay una recompensa de 500 millones. Sonreí. Quiero a ambos. Al segundo siguiente, a lo lejos corrió una pequeña perrita amarilla, alegre. Me miró desde la distancia, moviendo la cola. Detrás de ella, venía un grupo de pequeños cachorros tambaleándose. Capítulo 26. Francisco regresó a un tiempo anterior a conocerme. Por supuesto, en este punto del tiempo, Tomás tampoco existía. El día en que lo conocí fue su 10º cumpleaños. Era igual que el protagonista masculino de esas novelas de inútiles. Un padre alcohólico, una madre ludópata, una abuela malvada y él, hecho pedazos. Ese día, se sentó solo junto al pozo profundo del patio, solo porque quería comprar un pequeño pastel del tamaño de la palma de la mano por su cumpleaños. Su padre borracho lo golpeó y lo echó. Miró desesperado hacia el fondo del pozo. En el agua oscura, se reflejaba la brillante luz de la luna. De repente, todo le resultó extrañamente familiar. Una pequeña piedra rodó por el borde del pozo y cayó al agua, salpicando gotas por todas partes. Entonces, de pronto lo recordó. En su vida anterior, fue justo aquí donde me encontró. En aquel entonces, en su desesperación, se lanzó al pozo, y mi aparición lo salvó. Sí, como si de repente recordara algo. Incluso sin mí, él seguía siendo el protagonista masculino de este mundo. Siempre habría otra chica transmigrada que vendría a redimirlo. Miró a su alrededor. Todo estaba completamente oscuro. Aparte de los insultos de su padre borracho, no había nada más. Dudó por un momento. Y luego saltó al pozo. La sensación de ahogarse no era nada agradable. El agua helada y penetrante del pozo se colaba por cualquier abertura de su cuerpo. Muy pronto, dejó de poder respirar. Incluso sus oídos se hincharon de dolor. Se esforzó por extenderse hacia arriba, pensando que alguien vendría a tirar de él, como la primera vez que nos vimos, cuando yo lo saqué del pozo. Pero no ocurrió, hasta que el último rastro de aire en sus pulmones fue expulsado por el agua. Murió así, pero volvió a vivir. Comenzó de nuevo. El padre alcohólico, la madre ludópata, la abuela malvada, él, destrozado. Ese día, se sentó solo junto al pozo profundo del patio, solo porque quería comprar un pequeño pastel del tamaño de la palma de la mano por su cumpleaños. Su padre borracho lo golpeó y lo echó. Miró desesperado hacia el fondo del pozo. En el agua oscura, se reflejaba la brillante luz de la luna. De repente, todo le resultó familiar. En la mitología griega, Sísifo no cumplió su promesa al dios de la muerte, y por eso fue castigado. Tenía que empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña. Cuando la roca rodaba hacia abajo, debía volver a empujarla desde abajo, una y otra vez, sin fin, para expiar sus pecados. Esta fábula se aplica perfectamente a Francisco. Le pedí al sistema que le dejara un pequeño fragmento de memoria. El protagonista masculino inútil de las historias de redención solo piensa en ser salvado por otros. Ya no quiere esforzarse por sí mismo, por este pequeño deseo egoísta. Seguirá muriendo, reviviendo y muriendo otra vez, una y otra vez, sin fin. En este mundo, no hay castigo más aterrador que el esfuerzo en vano. Yo también fui así en el pasado. Entonces, que él mismo experimente, aunque sea un poco de eso.